Bueno. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdón, mi pareja estaba sacando cosas, no sé si hace ruido o no, pero bueno. Bueno, ¿cómo están? Como les decía, ¿cómo andan? Mi nombre es Ana Sosa Nasi, para quienes no me conocen, yo soy docente en SD, estoy en la comisión 80, ¿sí? Hoy hacemos virtual porque, como posiblemente esté sola para dar la charla, no nos podíamos juntar todos en un aula, ¿sí? Esto no quiere decir que siga todo virtual, ¿sí? Es como que sería por ahora, solo por hoy. Bien. Les voy a tomar asistencia y cualquier cosa, quienes no estén en la lista, me van dejando su nombre en el chat, así yo los voy anotando también, ¿sí? Lo mismo si hay alguien que por ahí es de otras comisiones, que a veces pasa del 81 que se quiera conectar acá o algo, me avisa, así yo los voy anotando, ¿sí? Bien, y les pido, como no los puedo ver a todos, que me vayan diciendo el presente con voz y con audio. Así les pongo el presente, ¿sí? Porque no los tengo a todos en la pantalla. A ver si puedo. Bueno. A ver si puedo aumentar el número de participantes que tengo en la pantalla. Bien. Bueno. Bien. Aguilar Hugo. Presente, profe. Bárbaro. Alves Carla. Presente. Amor y Vanessa. Andrew Gastón. Presente. Genial. Aparicio Brisa. Sí, presente. Perfecto. Araujo Fermín. Presente. Arias Victoria. Presente. Arista Paloma. Presente, profe. Roseles Matías. Presente, profe. Genial. Ábalos Luciana. Presente. Berruti Lautaro. Presente, profe. Bondarek Azul. Presente, profe. Capelli Isabela. Presente. Capelli, presente. Bien. Chalier Agustina. Presente. Perfecto. Córdoba Jonás. Presente, profe. ¿Hay alguien? Yo por ahí van a ver que los voy silenciando, sí, si escucho que se genera mucho eco, ¿sí? No cuando estén hablando, obviamente, pero por ahí si se olvidan el micrófono, por ahí se los apago. Bien. ¿De Francisco Ángeles? Presente, profe. Ailem, poneme, sí creo que te puse, si no, anotame bien tu apellido y yo te pongo, que te vi ahí en el chat. ¿El mío se escuchó, profe? Sí. Echemendi Juan. Presente. Perfecto. Farías Mayara. Presente. Amor y Vanessa, ya lo puse. Presente, perfecto. Forastieri Marcos Agustín. Sí, presente. Genial. Galea Rocío. Presente, profe. Bien. García Ariana.
García Lucas. Acá, profe. Bien. Girolmini Mariana. Presente, profe. Bien. Bien. Gómez Keivisiu. Keivisiu. Presente, profe. Bien, perdón. Guzmán Camila. Heckmüller Dylan. Acá presente. Bien. Heredia Rocío. Acá presente. Perfecto. Guzmán, ahí te pongo presente. Jameson Camila. Bien. Jiménez Agustina. Lara Hugo. Presente. López María. Madonna Tamara. Acá, profe. Perfecto. Marengo Natalia. Acá, presente, profe. Bien. Mastrodonato Luis. Acá, presente, profe. Bien. Cortado Joaquina. Acá, profe. Bien. Escobar Sol. Sol Ailem. Acá, profe, presente. Perfecto. Bien. Palmioto Oriana. Acá, profe, presente. Pardal Juan Francisco. Ponce Carolina. Presente. Sí. Quintanilla Agustina. Presente, profe. Bien. Sánchez Valeria. Presente, profe. Genial. Santiago Agustina. Sarabia Lucía. Presente. Perfecto. Escala Tomás. Presente. Schwartz Estefanía. Presente. Presente. Bien. Perfecto. Trevisiol Cristian. Bien, presente. Turchi Rocío. Presente, profe. Turchi. Perfecto. Tinquín Ignacio. Presente, profe. Ugarte Ximena. Presente, profe. Villaverde Lila. Presente. Perfecto. ¿Hay alguien que no nombré? Bueno, cualquier cosa, si no, lo anotan en el chat, ¿sí? Algunos que estuvieron anotando en el chat, ya estuve viendo. Bueno, acá, ahí. Perdón. Bien, bueno. ¿Les quedó alguna duda del práctico anterior? Veo que no. Bueno, perfecto. Me encanta que pongan cámaras y que al menos me hagan un gesto con la cara. Perfecto. Bueno. El práctico de hoy sí es un poco como una continuación del práctico anterior, o en realidad es esto, como entre los dos prácticos, lo que se intenta comprender va a ser esta cuestión de cómo es la fisiología del recién nacido, ¿sí? Que dista bastante de cómo es por ahí la fisiología o el metabolismo de una persona adulta, ¿sí? Por eso es que por ahí se le da tanto énfasis y por eso a veces tiene como sus diferencias y uno en realidad tendría que ¿no? Como enfocarse en esas diferencias o en esas particularidades que tienen los recién nacidos, ¿sí? Como ese momento o ese periodo donde justamente se estabilizan todos los sistemas para generar como este equilibrio, el funcionamiento del metabolismo y todo el proceso de homeostasis. Bien.
El práctico de hoy es como muy metabólico, muy metabólico. No sé cómo se llevan estudiando el metabolismo, a mí siempre me fue como bastante complicado. Traten de estudiarlo como por ahí para que les sea más fácil en varias etapas. Traten primero de entender qué es lo que sucede o cómo es el mecanismo, ¿sí? A grandes rasgos. Y después ir a aprenderse los nombres de las enzimas o bien todas las cuestiones así como más particulares de lo micromolecular, ¿sí? Más que nada porque si no, por ahí más en lo que es el metabolismo de la bilirrubina se puede generar como un montón de confusión, ¿sí? Bien. Cualquier duda que tengan, algunos sé que por ahí preguntaron, me hicieron algunas preguntas en el chat, yo todavía no las, en el chat no, en el campus, todavía no las respondí. Veamos hoy el práctico, ¿sí? Para que despejen esas dudas, en lo que los pueda ayudar, ¿no? No soy una experta en metabolismo tampoco, pero cualquier duda que tengan que les quede el práctico de hoy, la volvemos a revisar en el campus, ¿sí? No tengo ningún problema en que me pregunten por ahí. Sé que es un tema complejo. A los que les gusta más lo biomédico deben estar felices, a los que les gusta más lo sociomédico deben estar como, ¿qué tema, no? Pero bueno, no vamos a poder hacer, como estaba planteado el práctico, esto de dividirse en dos grupos y de ir haciendo cada grupo la resolución de un caso y ir planteándolo así, ¿sí? Porque no se me ocurrió como la forma de que puedan ahora separarse y después volver a hacer un lío. Así que lo que podemos ir haciendo es ir leyendo los casos y ir respondiendo las preguntas, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Alguien quiere leer el primer caso? Sí, yo te lo leo. Vamos. Simón es un recién nacido de término de 5 días de vida, que concurre a su control de salud precoz en nuestro CAPS, acompañado por su mamá Juliana, de 25 años de edad. Ambos son acompañados en la consulta por Marta, su abuela paterna que nunca amamantó a su único hijo. Juliana está preocupada porque su hijo duerme muchas horas y demanda el pecho pocas veces al día. También por el color amarillo de sus ojos que recién detectaba en la sala de espera, justo antes de entrar al consultorio. Simón pesó al nacer 3.600 gramos y en la consulta actual pesa 3.400 gramos y orina normalmente. ¿Te leo la primera pregunta? Dale. ¿Cómo considera el descenso de peso que presenta Simón desde su nacimiento? ¿Qué órgano es el encargado de regular la composición orgánica de los líquidos corporales en la vida extrauterina? Bien. ¿Alguien quiere responder eso? ¿Cómo es el descenso de peso de Simón? Yo puse que es un descenso fisiológico porque es hasta un 10% en los recién nacidos de término. Perfecto. ¿Está bien eso? Sí. Ok. Y bueno, puse que los riñones son los encargados de regular la composición orgánica de los líquidos corporales en la vida extrauterina. Perfecto. Porque reciben, y otra explicación, las funciones, pero es eso. Bien. Perfecto, es así. ¿Cuánto sería lo normal en un prematuro? ¿Saben cuánto sería el descenso de peso normal? 15% se espera. 15%. Perfecto, sí. Entonces, esto es algo que es súper importante porque siempre en los primeros controles, que a veces uno hace las 48 horas o las primeras horas, está ese descenso de peso, ¿no? Y como que uno en los controles posteriores tiene que ir viendo esto, si está dentro del porcentaje de lo fisiológico del descenso o si hay un descenso mayor al 10% que entraría dentro de alguna cuestión por ahí. A ver, puede ser alguna cuestión patológica o alguna cuestión que nos esté indicando que no está bien instalada la lactancia materna o alguna cuestión en la alimentación, ¿sí? Que le permita una ganancia de peso, ¿sí?
Bien. Estoy leyendo las cosas del chat, quédense tranquilos que ahí veo que me están escribiendo los... Profe, Sí, una consulta. Sí. Este descenso de peso, Sí. o sea, sí o sí el neonato baja de peso, y por otro lado, bueno, no, la otra pregunta es obvia, que lógicamente capaz que no todos bajan exactamente la misma, o sea, y el 10% clavado, ¿no? Tal cual. Pero sí, mi duda era un poco si sí o sí bajan. Sí, lo más esperable es que bajen, ¿sí? Y no siempre es el 10%, o sea, no es clavado que todos los recién nacidos bajan el 10%, porque eso depende también, o sea, a expensa de qué es este porcentaje, que ya medio lo estuvieron diciendo, ¿qué es lo que se pierde? Líquido. Perfecto, es a expensa del líquido extracelular, ¿sí? Entonces, como eso es un porcentaje también, digamos, del peso y es como que influyen como varios factores, no es que todos pierden sí o sí el 10%, ¿sí? O sea, pueden, hasta un 10% sería esperable, ¿sí? Entonces, algunos pueden perder un 2%, pueden perder un 3%, un 5%, un 8%, ¿sí? Lo que sí es como el parámetro que nos da como un punto de corte el problema sería si pierde más de ese porcentaje, ¿sí? Pero sí es esperable que la mayoría de los recién nacidos pierdan ese porcentaje de peso, o un porcentaje, digamos, dentro de ese valor, ¿sí? Bien. Profe, Sí. por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo que es de mi hermano, que nació prematuro, de 5 vecinos. Uh-huh. Y pesaba creo que 700 y bajó a 500. Claro. O sea, creo que bajó más del 15, ¿no? Sí. Pero bueno, igual sobrevivió. No, sí, por lo general con los prematuros es esto, depende siempre del grado de prematurez y del peso, sí, o sea, imagínense un 15% de 500 gramos es un montón, sí, un 15% por ahí ya de, no sé, 2,5 kilos, o sea, 2.500 gramos o eso es como que, bueno. Claro, pero hay parámetros dentro de lo fisiológico, sí. Lo que puede ser más patológico. Uh-huh. Sí. Buenísimo. Sí, eso lo tienen. Yo la verdad no trabajo con neonatos, hago controles de recién nacido y tengo como más experiencia en control de recién nacido sano, ¿sí? Así que todo lo que sea sano me encanta y divino. Todo lo que es neonatología, lamento informarles que no les voy a poder colaborar mucho hoy, pero desde mi experiencia, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno. Bueno, un poco esto, ¿no? Tienen que leer la pregunta 2 que va referido. ¿La leo, profe? Bueno, compañero. No sé cómo... Bueno, es cortito igual. ¿Qué comportamiento tienen el agua y los electrolitos de su medio interno para que esto ocurra? ¿Cómo piensa entonces que debe ser el balance hidroeléctrico durante los primeros días de vida extrauterina? Hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico. Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Con este riñón, con estos líquido extracelular, intracelular. Una disminución del agua total, puse yo, y principalmente del líquido extracelular. Bien. ¿Y por qué pasa eso? Del sodio, puse del cloro, consecuencia de la retracción del líquido extracelular y de la deposición de grasas y proteínas, aumento de potasio, nitrógeno, magnesio, calcio y fósforo conforme aumenta el número y tamaño de las células y durante el desarrollo de la calcificación esquelética. Es decir, que el agua corporal se va reduciendo a medida que se incrementa la materia sólida del feto hasta alcanzar un 80% de su peso, similar proporción que mantiene un recién nacido de término. Bien. ¿Alguien puso otra cosa? Está bien, o sea, no es que haya algo que esté mal, pero ¿alguien puso otra? Sí, ¿Otra yo tenía. Sí, yo tengo una respuesta un poco larga, no sé si valdrá igual. Todo vale. Pero bueno, dice que el agua orgánica total se distribuye entre espacio extracelular y el intracelular.
se distribuye gracias a iones y moléculas en cada uno de estos compartimientos y siempre va a buscar equilibrarse y genera la osmolaridad. Después, cuando un líquido intenta pasar de un compartimiento de menor presión a uno con mayor presión, es la presión osmótica. Y bueno, el movimiento también depende de los electrolitos, las proteínas y los solutos que están dentro de los líquidos estos. Después también puse que entre el tercer y quinto día después del nacimiento, el recién nacido a término o prematuro produce una concentración de líquido extracelular fisiológica y esto va a reflejar el descenso de peso. Y se debe mantener un balance hídrico negativo. Bien. Y bueno, después marqué otra cosa que era sobre que si se realiza el clampeo del cordón tardío, ocurre una transfusión materno-fetal que aumenta el hematocrito neonatal en un 65%, su volemia entre un 25 y 50, y esto va a generar presión hidrostática, va a aumentar la permeabilidad capilar y va a terminar produciendo edema. Perfecto. Algo que por ahí también, no sé si alguien habló algo de cómo es el flujo renal, el flujo plasmático renal. Eso, por ahí, bueno, no, capaz que nadie lo contestó, pero algo que sucede, sí, cuando está el clampeo del cordón, comienza a haber, disminuye la resistencia vascular a nivel renal, sí, eso hace que haya más flujo plasmático renal, ¿sí? Y eso aumenta el filtrado glomerular, aumenta la filtración glomerular, ¿sí? Al pasar más sangre hay más filtrado. Eso hace, perdón, llora mi perro, eso hace que se elimine más sodio, agua, se libera también factor natriurético atrial y todo eso favorece como a que haya mayor excreción de agua y de sodio, ¿sí? Y de cloro a través de la orina. Bien, entonces está bien todo esto que explicaron de las cuestiones osmóticas, de cómo va cambiando la osmolaridad y eso genera el pasaje de líquido intracelular a extracelular, ¿sí? Y se permite al aumentar todo este flujo que se pueda eliminar esos edemas a través de el riñón, ¿bien? O sea, sería como esa el cierre de todo esto que estuvieron diciendo. Yo creo que eso, perdón, sí. Yo eso lo puse en la pregunta 3. Ah, bueno. Bien. Profe, otra cosa que también ocurre es que el neonato tiene mayores pérdidas insensibles, que creo que no habíamos hablado, y mayor metabolismo energético, que puede llevar a que tal vez pierda más líquido. Y también decía mayor rapidez de intercambio de agua transcelular, que no terminé de entender a qué se refería. Sí, como que es esto. Esto es como muy química, ¿sí? ¿Se acuerdan que todos los cationes y aniones que están tanto dentro de la célula como fuera de la célula tienen esta capacidad como que tienen un peso que genera la osmolaridad, ¿sí? Y siempre en estas diferencias entre el espacio intra y extracelular se trata de mantener la misma osmolaridad, digamos, para que no se genere esto como una pérdida de líquido intracelular o extracelular. Se trata siempre de equilibrar, ¿sí? Acá, como aumenta la osmolaridad también en el ambiente extracelular, eso va a atraer líquido. Entonces, eso es lo que se va a terminar eliminando con el riñón para tratar de compensar las osmolaridades y de que vuelvan otra vez a esta estabilización entre lo intra y extracelular, ¿sí? Sí. Profe. Sí. Entonces, lo que dije yo no es exactamente la respuesta. No, sí, estaba bien, por ahí les faltaba... el factor natriurético. Sí, esta cuestión también que también sucede y que todo esto, sí, son todos como que no es que pasan cosas aisladas, sino que está sucediendo todo eso. O sea, está sucediendo lo que vos estabas explicando, lo que explicó tu compañero y a su vez esta cuestión del riñón. Y todo eso es lo que genera el balance hidroelectrolítico negativo, ¿sí? Porque hay pérdida, digamos. Lo que dice en la otra pregunta es justamente eso. Durante la primera semana posparto, el bebé normal pierde peso a expensas del líquido extracelular por generar un balance negativo hidroelectrolítico debido a la acción de su factor natriurético, que en ese periodo alcanza una concentración doble de
de la embarazada y el cuádruple de un adulto, y este péptido estimula la diuresis por aumentar la tasa de filtración glomerular y la excreción renal de sodio, por disminuir su reabsorción tubular. Sí, eso ya les digo, es como fisiología pura. Tienen que volver a ver cómo funcionaba una nefrona o un nefrón y ahí ir viendo esto, ¿no? Se filtra por glomérulo, dónde se excreta sodio, digamos, y dónde es que se reabsorbe. Y van a ver que, porque después entran en juego la hormona antidiurética, el factor natriurético, todo lo que es el sistema renal. Angiotensina, aldosterona, todos esos que van a ir realizando, aumentando la excreción, disminuyendo la absorción o al revés, afectando, digamos, alguna parte del nefrón para generar todo este filtrado que lo que termina haciendo es esto, que en este momento se excrete más sodio, se excreta más agua y disminuye el líquido extracelular, ¿sí? Traten esto, en vez de enredarse con los nombres y todo, de ir viendo a lo macro y después vayan más a lo micro a ver cómo está funcionando cada parte, digamos, de la nefrona, si se excreta, si se absorbe. No se lo van como a preguntar puntual, sí, pero sí es importante que puedan entender más o menos qué es lo que está pasando con el proceso fisiológico. Y algo que tienen que tener en cuenta, porque después lo vamos a ver con la alimentación complementaria, es que si bien el riñón empieza a filtrar más sodio, tampoco tiene tanta capacidad o tanta madurez de poder excretar todo el sodio que se necesita excretar, ¿sí? Por eso es que los primeros meses, digamos, es como que no toleraría un aporte superior de sodio y después van a ver, cuando uno empezamos con el capítulo de alimentación complementaria, ¿sí? De cómo es la alimentación, van a ver que a partir de los 6 meses recién se genera como esta madurez total del riñón que le permite excretar más solutos y por eso también permite que el recién nacido, que el bebé, digamos, que ya no es un recién nacido, pueda ingerir alimentos con ciertos solutos que va a tener esa capacidad de poder excretar los sobrantes, ¿no? O sea, saben eso, ¿no? Todo anión, catión, que todo mineral que nosotros absorbemos, digamos, a través de la alimentación, hay parte que va a ser utilizado por nuestras células y por distintos órganos y todo lo que no, o con las cantidades que están superiores, se excreta, ¿sí? Bien. Pero, profe, no nos confunda más, por favor. No, es que por ahí eso es para que no se confundan, después más adelante van a decir como el riñón ya está re maduro y ya puede como excretar todo, no, o sea, excreta lo necesario en este momento, ¿sí? Y lo que le tiene que quedar en claro es esto, disminuye la resistencia vascular, empieza a circular más flujo vascular, aumenta el filtrado glomerular y permite la excreción de sodio, cloro y agua. Eso es lo que les tiene que quedar en claro. Perfecto. Bien. Bueno, con el porcentaje de descenso ya lo estuvimos viendo. 10% en el recién nacido de término, 15% en un prematuro, ¿sí? En un pretérmino. Sí. Bueno, ahora pasemos a la pregunta 4. ¿La leo? Sí. Bueno. ¿Es esperable que Simón se torne amarillo en el tiempo que Juliana hizo la primera consulta en el CAPS? ¿Por qué? ¿Conoce otras causas de ictericia en los recién nacidos? ¿A qué se denomina circulación enterohepática? Bueno, ¿qué es ictericia? La coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Es la bilirrubinemia. Por la bilirrubina. Un concepto clínico para hiperbilirrubemia. No me sale la hiperbilirrubinemia. No, perfecto. O sea, ictericia es la coloración amarillenta, ¿sí? Y es un signo clínico, ¿sí? Hiperbilirrubinemia es el aumento de la bilirrubina a nivel de... Es un concepto químico. Es un concepto bioquímico, perfecto. ¿Cómo, profe? ¿Un concepto clínico? O sea, la ictericia es un concepto clínico, es un signo clínico, ¿sí? Es el color amarillo de la piel, color amarillento de piel y mucosas, ¿sí? Eso es ictericia. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico, ¿sí? Es un
porque es la cantidad o el aumento de bilirrubina a nivel sanguíneo, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, acá vamos a hablar un poco de esto, cómo es el metabolismo de la bilirrubina, y en esta cuestión nos habla de una ictericia, ¿no? Porque habla de que se torna amarillo. Bien. ¿Es esperable que se torne amarillo, Simón, en ese tiempo? ¿Cuándo había consultado? 5 días. Sí, porque él no está alimentándose bien. Por lo que la madre dice que duerme mucho y casi no toma leche materna. Perfecto. Ahora bien, ¿sería una ictericia patológica o una ictericia fisiológica? Fisiológica. Fisiológica. ¿Puede ser? Patológica. No. Si no está alimentándose bien, creo que es porque por eso es patológica. Si tuviese alimentándose bien y aún así tuviese ictericia, ahí sí sería patológica. Creo yo, puedo estar equivocada, no sé. Para mí es fisiológico. Pasa que se presenta después de las 24 horas. Entonces tenía que ser fisiológica. Sí. Es fisiológica, ¿sí? O sea, dentro de las ictericias fisiológicas puede ser por leche materna, por lactancia inadecuada, ¿sí? ¿Y por qué más? ¿Cuáles son los factores del recién nacido que haría que tenga, o sea, que lo predisponen a tener una ictericia fisiológica? ¿Qué es lo que lo diferencia, digamos, del metabolismo en un adulto? La disminución de la vida media de los glóbulos rojos. Perfecto. ¿Cuánto es la vida media del glóbulo rojo en un recién nacido? 90 días. Perfecto. 120 en el adulto. Perfecto. ¿Sí? O sea, eso es un factor, que los glóbulos rojos tienen menor vida media, entonces hay mayor destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto, sería un factor. ¿Qué otro factor hay? Madurez del hígado. La circulación enteropática. Bien, lo de la madurez, lo de la circulación enteropática, bien, hay como mayor circulación enteropática y a su vez es más lento. ¿Por qué? O sea, ¿qué otra cosa sucede con el tema de la circulación enteropática? ¿Qué es lo que haría que haya mayor circulación enteropática? Dice que es debido a concentraciones elevadas de beta-glucuronidasa intestinal y a la disminución de la motilidad intestinal. Perfecto, ¿sí? Lo que sucede es esto, que en lo que es el proceso de eliminación de la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina se conjuga en el hígado y esa hemoglobina conjugada o directa es la que se elimina, ¿sí? Necesita conjugarse para eliminarse. Cuando atraviesa el intestino, como el intestino por un lado va más lento, genera más tiempo para que se pueda reabsorber. Y a su vez está la beta-glucuronidasa, que lo que hace es romper esa conjugación, entonces deja la bilirrubina otra vez libre y eso se puede volver a reabsorber, ¿sí? Sí. Eso aumentaría otra vez, hace que esa bilirrubina tenga que pasar otra vez por el hígado para volver a conjugarse y poder eliminarse. ¿Sí? Claro, pero una pregunta, a la vez que también esa bilirrubina parte, digamos, que va al hígado, pero parte también va a los tejidos y ahí produce la pigmentación amarillenta. Listo. Sí, como que empieza a producir, o sea, hay más bilirrubina directa, digamos, la concentración de bilirrubina indirecta, digamos, aumenta a nivel sanguíneo y eso es lo que produce después la coloración amarillenta. Profesora, la eliminación tardía del meconio, ¿considerada fisiológica o patológica? No, qué pregunta. Depende cuánto puede ser, o sea, es esto, como que uno siempre tiene que estudiar el motivo, digamos, o sea, de por qué hay una eliminación tardía, pero puede tener que ver con esto, ¿sí? Al haber menor tránsito, o sea, más lento el tránsito intestinal, ¿sí? Hace que haya por ahí una liberación más tardía del meconio. Y tiene que ver esto de cómo está instalada la lactancia, porque cuanto más veces tome la teta, más leche transite por ese sistema digestivo, más va a estimular a la motilidad, ¿sí? Sí, claro. La baja edad gestacional también fisiológica. Bien. Pero algo que les tiene que quedar en claro, sí, es que está dentro de lo que serían las fisiológicas. ¿Cuándo parecería que lo nombraron? ¿Cuándo uno sospecharía de una ictericia patológica?
después de 24 horas de vida. Bien. Sí, por lo general las ictericias patológicas suceden durante las primeras 24 horas de vida, ¿sí? O sea, imagínense que todavía ni siquiera se le dio el alta al recién nacido. Bien. Una consulta. El PRONAP, uno de los textos del PRONAP que dieron dice de que puede seguir subiendo hasta el 5.º día en los recién nacidos de término y hasta el 7.º día en los de 35 a 38 semanas. ¿Eso es correcto? Sí. Sí, de hecho, en algunos casos se vio que puede seguir subiendo incluso días posteriores, ¿sí? Pero pues ahí es como que uno ya lo empieza a estudiar y si no hay otra patología se considera que es por lactancia o por lactancia materna o lactancia inadecuada, que son distintos, pero si es solo por eso, bueno, no tiene indicación de suspender la lactancia y se lo sigue observando, ¿sí? O sea que cuando la ictericia es patológica aparece más tempranamente y cuando es fisiológica más tardía, porque yo tenía el término al revés, básicamente. Lo había entendido exactamente al revés. No, sí, cuando es patológico, piensan que es esto. A veces pasa con una isoinmunización RH o son cuestiones que rápidamente generan o mayor destrucción del glóbulo rojo o generan esto y generan una liberación como incluso hasta con valores superiores, digamos, de la que generaría y con una velocidad de aumento superior a lo que sería una ictericia fisiológica, ¿sí? Como que la ictericia fisiológica la velocidad es un poco más lenta, se mantiene dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Y después, por lo general, empieza a descender. Por eso es que aparece más tarde también. Profe, ¿puedo contar una cosa del trabajo? Sí. Trabajo en salud y justo anoche estaba leyendo estos temas cuando en el piso que estoy, además de haber pacientes de clínica, hay maternidad. Y había una paciente que había tenido su bebé hace pocas horas y no tenía todavía las pautas de alarma de entender la importancia de que el bebé lacte cada 3 horas más o menos. Entonces le había dado el pecho a las 8:30 de la mañana, me comentaban las enfermeras, y era la tardecita cuando no lo había vuelto a prender, porque el bebé lo intentó prender, el bebé no prendió al pecho, y ella, la paciente, bueno, se quedó tranquila y las enfermeras le explicaban. Y entre ellas comentaron, se va a poner amarillo. Puede ser eso mismo que estábamos hablando, ¿no? Enseguida me metí a que me explicaran y aproveché, pero me llamó la atención que se ve que es algo que se da seguido, ¿no? Sí, se puede dar, sí. No es tan infrecuente. Se me está poniendo. Perdón, me avisó la compu que se me estaba acabando la batería, me había olvidado de enchufar esto. Bueno, ¿cuál sería? No, eso se ve más adelante, pero bueno, ¿se entendió esto entonces? Sí, es fisiológica la ictericia de Simón. Sí. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? No. Sí. Dale. Consulta. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia, estamos hablando de bilirrubina plasmática, ¿verdad? Que no es lo mismo que bilirrubina predominio indirecto. No, la bilirrubina tenemos directo o indirecto, ¿sí? O sea, hay bilirrubina. Cuando uno hace la medición, no sé, por ejemplo, algunos si se hace un hepatograma, le va a decir la bilirrubina total, un valor. La bilirrubina, cuánto de ese valor es indirecta y cuánto de ese valor es directa, ¿sí? Eso tiene que ver si es una bilirrubina, obviamente, que es con un paso prehepático y sería un aumento indirecto, ¿sí? O si ya pasó por el hígado y genera un aumento de bilirrubina directa, ¿sí? Que sería la que ya está conjugada. Eso tiene que ver, o sea, con algunos procesos, o sea, no toda hiperbilirrubinemia es a expensa de la bilirrubina directa, porque puede ser que, por ejemplo, si yo tengo como mayor destrucción de mis eritrocitos, antes de que o sea, el hígado es como que tiene una cantidad X de enzima, bueno, va a procesar una cantidad X
a conjugar una cantidad X de bilirrubina. Si yo saturo eso, me va a sobrar bilirrubina indirecta. Entonces voy a tener un nivel plasmático de aumento de bilirrubina indirecta, ¿sí? Ahora, si ya toda esa bilirrubina me viene perfecto, yo la proceso del hígado, la conjuga toda, y mi problema está en que tengo, por ejemplo, menor motilidad, ¿no? No pensaba en un recién nacido, pero menor motilidad, o sea, yo no la puedo excretar, me va a aumentar la bilirrubina directa, ¿sí? Porque es la bilirrubina, o sea, tengo un déficit en la excreción de bilirrubina, entonces aumenta esa bilirrubina, ¿sí? No, o sea, que yo tengo una hiperbilirrubinemia me lleva a mí a pensar es esto, como que tengo un aumento de la bilirrubina total. Después tengo que ir a ver si es a expensa de aumento indirecto, directo o de ambas, ¿sí? ¿Eso se entiende? Porque es un tema que es complejo, muy complejo. Pero bueno, traten de sacarse las dudas hoy para poder después ir a leerlo y ver si es que se entendió más o si los mareé más. Puede pasar. Bueno. Ahora ya pasa al otro caso, ¿no? Sí, es el otro. Sí. Ahora igual vamos a volver a ver algunas cuestiones o sea, vamos a volver otra vez sobre esto del metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere leer el otro caso? Yo lo leo, profe, si querés. Dale. Cecilia es una recién nacida de 39 semanas de edad gestacional, con peso de nacimiento de 3,6 kilos y un Apgar de 9/10. Nació por cesárea electiva debido a que su mamá Mariela había decidido ligarse las trompas de falopio luego de 2 embarazos previos. Durante la internación conjunta fueron controlados por sus médicos en todos los turnos. A las 48 horas de vida, Cecilia lloraba frecuentemente y Mariela se angustiaba porque no le bajaba suficiente leche para alimentar a su beba. Dudaba si la estaba poniendo correctamente al pecho o si su hija se estaba aprendiendo bien. Señalando que venía teniendo dificultades con la técnica de amamantamiento porque se había olvidado de cómo hacerlo desde que tuvo a Martín, su hijo de 7 años. Julián, el neonatólogo, examinó a Cecilia. Se encontraba reactiva, con buen tono y signos vitales normales. La notó de color amarillo hasta las rodillas, no así en las visitas previas. Estaba tranquila, alerta y no lloraba. Decidió realizarle una medición de bilirrubina y glucosa en sangre. Luego la acercó a su madre y observó que al prenderse al pecho, a Mariela le provocaba dolor y que por momentos tenía que retirarla. Al rato Cecilia comenzaba a llorar. Oh sorpresa, la glucemia resultó 40 miligramos y su bilirrubinemia 15 miligramos. Julián tuvo que intervenir. ¿Querés leer la primera pregunta? Sí. ¿Cómo considera los valores de glucosa y bilirrubina en sangre de Cecilia con 2 días de vida? ¿Por qué? Bueno. ¿Cómo lo consideran? Están fuera del parámetro de normalidad. Bien. Ya que estamos con bilirrubina, sigamos esto. ¿Cuál sería el parámetro de normalidad o hasta cuándo, tendría un límite fisiológico la hiperbilirrubinemia? ¿Cuál sería el límite? Por lo que leí, en caso de Cecilia está con 15%, a ver, parece que 15% y es un indicativo de ictericia intermedia y que necesita de seguimiento y control. Perfecto. 15% sería como un límite, digamos, esto, ¿no? Lo que se consideraría como fisiológico, ¿sí? O sea, habría ya un aumento, digamos, de la bilirrubina. Piensen que la ictericia acá hay algo que se decía que le llegaba hasta las rodillas, ¿sí?
La ictericia siempre suele darse de medial a proximal, ¿sí? Y céfalo-caudal. O sea que siempre es como que comienza por ahí los ojos, la cara, el cuello y va hacia la parte del tórax y después es como que va hacia extremidades y de las extremidades como que comienza de los hombros y uno va midiendo, ¿sí? De hecho hay gráficos que van diciendo que se van correlacionando más o menos el nivel de hiperbilirrubinemia con el lugar hasta donde llega la ictericia, ¿sí? Y que ya llegue hasta las rodillas es porque ya tiene como una ictericia bastante marcada. Claro, está ahí al límite. Yo puse, además, que después de las 48 horas de vida, el niño ya debe presentar valores cercanos a los de un adulto en el caso de la leucemia. Bien, vayamos entonces a la leucemia. ¿Cuál sería el valor, digamos, que tendría que tener de glucemia Celia? 70, 80. Yo tengo entre 50 y 70. 50 70. ¿Sí? Yo tengo que pasado un periodo de 6 horas, un recién nacido sano presentaría glucemias entre 50 y 70. Sí. Pasadas 48 horas puse yo, porque acá dice, en el caso, Cecilia tiene 2 días de vida. Sí, ya a partir de las 6 horas tendría que tener esto, entre 50 y 70. O sea que desde 40 marca una hipoglucemia. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Y ahora, si estaba en hipoglucemia con estos valores de bilirrubinemia, dice, ¿cómo puede explicar entonces la ausencia de signos neurológicos, esto, ¿no? En Cecilia? ¿Entienden a qué se refiere? O sea, ¿qué le pasa a cualquier persona que tiene una hipoglucemia? Correcto, con aliento, cansado, fatigado. Puede tener el sistema nervioso deprimido porque el cerebro necesita mucha glucosa para funcionar y al haber menos se disminuye todo lo que es la actividad. Perfecto. Eso pasaría en un adulto, ¿sí? En un adulto estamos todos de acuerdo que con una hipoglucemia así estamos... Bueno, ahora, ¿por qué Cecilia no está así? ¿Cómo está Cecilia? Profe, porque como yo dije en la respuesta anterior, Cecilia aún está en un nivel intermediario de ictericia, y que los niveles de arriba de 15% son los niveles que son más significativos y que tienen un potencial de riesgo de generar una encefalopatía. Entonces, hay que respetar los 3 pilares fundamentales, que es vigilancia, seguimiento y tratamiento adecuado con fototerapia y con fototerapia de ictericia neonatal. ¿Qué más? Desarrollo significativo. Hay que evitar que el recién nacido llegue a un aumento de 17 a 20%. Y conozco un caso personalmente de que la pericia no fue cuidada y el nene hoy tiene problemas neurales. Entonces, bien. Eso, o sea, por la bilirrubinemia está bien esto que dijiste, o sea, si fuera por la hiperbilirrubinemia, a partir del porcentaje de 20% miligramos de decilitro, sería que podría haber un riesgo de que se genere alguna alteración neurológica, ¿sí? Entonces, como que no hay alteración, por un lado esto, como que por lo que sería el metabolismo de la bilirrubina, porque no llega a ese valor, ¿sí? Ahora, ¿por qué si está hipoglucémica no tiene esto? Como no tiene una alteración neurológica. ¿Por qué no es una fuente de energía? Es por las reservas de lactato y los cuerpos cetónicos, que lo usa como vía alternativa de energía, y entonces por eso se evita el daño en un tejido importante como el cerebro. Claro. Puede ser
Profe, ¿puede ser que se diga que es como que está en ayuno permanente ese bebé? Sí, creo. Sí, hay que ver, o sea, esto, ¿no? Cuánto de esa lactancia, o sea, por ahí no es tan permanente, pero sí, o sea, claramente lo que está ingiriendo no le está alcanzando, ¿sí? Sí, es verdad esto que decían, por lo general cuando uno tiene una hipoglucemia, siempre es como que los órganos más nobles, digamos, o los órganos más vascularizados, más necesarios para la vida, que son el hígado, el corazón y el cerebro, son todo para ahí, ¿sí? Todo lo que se rescate de glucemia, de azúcar, digamos, de glucosa, iría a esos órganos. En este caso es, como dijo el compañero, que es esto, el recién nacido tiene mucha capacidad de hacer una gluconeogénesis, o sea, formar glucosa a partir de otros sustratos que no son glucosa, digamos. Entonces, los cuerpos, tanto el lactato como los cuerpos cetónicos, les sirven como sustratos, ¿sí? Y les sirven para poder utilizarlo, generar glucosa para mantener la función cerebral bien, ¿sí? Digamos, dentro de los parámetros normales. Por lo general, acá otra persona había hablado un poco de las reservas de glucógeno. Si bien el recién nacido tiene reservas de glucógeno, para este entonces ya se habrían como consumido, ¿sí? Porque ya estamos a 2 días. Claro, duran 12 horas, ¿no? Hasta que se... Sí. Por lo general, todo lo que son las reservas de glucógeno, se produce una glucólisis, glucogenólisis, ahí está, una glucogenólisis las primeras 12 horas, ¿sí? Entonces se obtiene la glucosa a partir del glucógeno. Una vez que ya no tengo más glucógeno, necesito glucosa externa o empiezo a fabricar glucosa de otros sustratos, ¿sí? Que eso es la neoglucogénesis o gluconeogénesis, que forma glucosa a partir de otro. Bien. Profe. Sí. Yo en la respuesta puse también que se tendrá que descubrir la causa para tratar adecuadamente a la niña y evitar la morbilidad neurológica, pero no sé muy bien cuáles podrían ser las causas. Bien. ¿Cuáles le parecen que pueden ser las causas con la descripción del cuadro, del caso? Puede ser alimentación. ¿Cómo? Puede ser la cesárea. Estamos hablando de la causa de la hipoglucemia. Sí. La mala alimentación. No sé. Porque había un cuadro dentro de la bibliografía que decía población de pacientes para el control de glucemia. Sí, en realidad, claro. No, esto fue muy descriptivo para que ustedes se orienten, ¿no? Esto es como una trampa. Si me escuchara la jefa de la asignatura, si les están describiendo muy bien cómo es esa lactancia, que es una lactancia totalmente inadecuada. Así que va por ahí la respuesta, ¿sí? Como para que no se mareen. Estamos viendo como que estaría una ictericia que está apareciendo a las 48 horas, que estaría dentro de lo que sería un límite, o sea, está un poco excedido de lo fisiológico, pero está como ahí, ¿sí? Como que la conducta sería esto del seguimiento que se estuvo viendo, y el tema de la glucosa es que le está faltando el sustrato, o sea, tiene una alimentación inadecuada, ¿sí? Que sería causa de los dos factores, digamos, por un lado de la hiperbilirrubinemia y por otro lado de la ictericia. Cuando hay como alguna cuestión en la lactancia que se torna inadecuada, ahí uno tiene que empezar a ver estos factores, sí. No escuché eso, le está faltando el sustrato, ¿cómo? Claro, o sea, lo que le está faltando es el ingreso de incorporación de glucosa. A eso me refería. Le falta eso, como que le falta la incorporación de glucosa. A eso me refería con lo del sustrato, pero es esto, y se tornó por esta lactancia que está como inadecuada. Y ahí hablan como de muchos factores también de por qué estaría como inadecuada, digamos, esta lactancia, ¿sí? Sí.
No entendí también lo de que dijo un compañero de los cuerpos cetónicos. Sí, como que eso, o sea, el cuerpo, cuando hay una glucólisis, digamos, inadecuada, o cuando hay como un déficit de glucosa, se empiezan a generar, el cuerpo se empieza a producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Y a su vez empieza a haber como generación de lactato, ¿sí? Que, o sea, empiezan a haber como más procesos anaeróbicos y se genera lactato. Y a su vez hay como una reserva de lactato que atravesó en algún momento por la placenta. Todo eso, lo que puede hacer el cuerpo es utilizarlo para generar glucosa. Son como, o sea, uno puede hacer glucógeno o glucosa a través de glucosa, o puede fabricar glucosa a través de la transformación de estos sustratos para generar glucosa, ¿sí? El cuerpo del recién nacido tiene una gran capacidad de generar glucosa a partir de cuerpos cetónicos y de lactato, y a su vez, el lactato y los cuerpos cetónicos pueden, o sea, el cerebro, las células del cerebro tendrían como la capacidad de poder utilizarlo como sustrato para su funcionamiento también, ¿sí? Entonces se genera glucosa por un lado, y por otro lado hay un mínimo porcentaje que puede utilizar estos sustratos, digamos, ¿sí? Como fuente de energía. Entonces la respuesta sería la ausencia de signos neurológicos es por esta reserva que tiene. Sí. Bien. Que esto es, o sea, lo que tendría que ser importante es que no es por las reservas de glucógeno, como que las reservas de glucógeno ya se deberían haber acabado, ¿sí? O estarían por acabarse. Como que es importante esto, como esta capacidad que tiene el recién nacido de poder generar la gluconeogénesis, ¿sí? Sí. Profesora, el fato de la ictericia también está en un nivel bajo, también no cuenta para no tener... No, o sea, claro, o sea, no tendría, sí, pero en este caso, por ejemplo, sí, la ictericia, para que haya un signo neurológico por ictericia, tendría que superar los 20 miligramos por decilitro, ¿sí? Sí, sí, por eso yo contesté sí, está bien. eso, las dos, porque para mí también cuando la ictericia está muy alta genera el signo neurológico. En realidad es esto, como que lo que más les tendría que haber llamado la atención es que si cualquier persona, digamos, que estaría con hipoglucemia, tendría que tener una alteración neurológica, y por qué el recién nacido no la tiene, ¿sí? Eso sería como a dónde va orientada la pregunta. Como que por ahí les tendría que haber llamado la atención. Dale. Puede ser, profe, que el recorrido sea que como ese neonato tiene disminución del aporte de glucosa, utiliza las grasas que degrada en cuerpos cetónicos para formar, sería gluconeogénesis, o sea, glucosa, como decimos diciendo, ¿no? A partir de otro. Porque me acuerdo un poco de Arti, me quedaba colgado un poco de dónde aparecían los cuerpos cetónicos, ¿no? Esto de dónde lo sacaba, y ahí estuve buscando y encontré eso. El recién nacido puede fabricar glucosa a partir de lactato, a partir de cuerpo cetónico, a partir de proteínas, como que tiene mucha capacidad de gluconeogénesis. O sea, gluconeogénesis es esto, fabricar glucosa a partir de sustratos que no son la glucosa, digamos. Profe, pero en definitiva es el mismo mecanismo que cuando... O sea, el mismo mecanismo que es en las primeras 12 horas de vida, o sea, en el ayuno que tiene las primeras 12 horas de vida. En realidad, las primeras 12 horas de vida, lo que sucede más frecuentemente es que puede producir glucosa a partir de la destrucción del glucógeno que tiene. ¿Sí? O sea, el recién nacido durante su vida fetal es como que va obteniendo glucosa, forma glucógeno. Bueno, las primeras horas de vida es más fácil romper ese glucógeno que fabricar glucosa a partir de otro sustrato. Lo hace también, pero en menor porcentaje. Ahora, en este momento, que ya en esas 12 horas se acabó con ese glucógeno, no tiene más para romper, empieza a tener glucosa de otros sustratos. ¿Sí? Bien, perfecto. Ya entendí, gracias. Pero hay que intervenir porque, o sea, tiene esta hipoglucemia. Sí. Esto no lo puede mantener, no. O sea, siempre que hay una hipoglucemia, uno la trata de corregir, ¿sí? Es como que por más que no tenga los síntomas neurológicos, la hipoglucemia es como que lo va a terminar llevando una falla. Claro. Eso es, sí, uno tiene que intervenir. Resumiendo, la segunda pregunta era básicamente por la capacidad que tiene el recién nacido de generar gluconeogénesis. Sí.
Bien, listo. Sí. Y que puede usar esto también los cuerpos cetónicos. El lactatosa también es como que las células lo pueden usar como productores de energía, digamos. O sea, lo utilizan como fuentes de energía, no productores. Bueno, pero iba orientado ahí. Bien. Bien. ¿Quieren pasar a la otra pregunta? Sí. Dale, profe, ¿la leo? Sí. Bueno, dice, ¿qué rol juega el glucógeno acumulado en el hígado fetal para sostener los niveles de glucemia a 48 horas de nacida? ¿En qué momento de la transición se consume en un 90%? Y la otra dice, ¿qué hormona pancreática cumple un rol trascendente desde las primeras horas, aunque no haya ningún aporte externo de glucosa? Bueno, un poco ya estuvimos hablando de esto, pero lo quieren como para cerrar bien, decir qué es lo que sucede. Que aproximadamente el 90% del glucógeno hepático se va a consumir en las 12 primeras horas. Otra consulta, la glucosa que proviene de vía materna, ¿alcanza para 2 horas después de recién nacido? O sea, la transferencia de glucosa, esa glucosa que trae prenatal. Eso no, le alcanza para estas 12 horas. O sea, todo el glucógeno que tiene lo Claro, no, el glucógeno sí. Está bien. Sí. La glucosa por 21 horas. Porque hay una transferencia de glucosa materna que le alcanza solamente para las 2 primeras horas de vida. Creo que hay uno de los técnicos que lo dice. Sí, en realidad esa glucosa puede alcanzar hasta las primeras, a ver. Sí, las primeras 2 horas. Claro, y el glucógeno le alcanza, ese 90% de glucógeno que acumuló en el hígado, le alcanza para las 12 primeras horas de vida. Sí. Bien. Él piensa que el gasto energético que tiene el recién nacido para controlar su temperatura, estabilizar todo su metabolismo, estabilizar, es muy grande, ¿sí? Muy elevado. ¿Sí? Yo en mi respuesta puse el estrés por frío, el trabajo respiratorio y la mayor actividad muscular que se producen al nacer y que pueden persistir varias horas, generan una notable demanda energética, y cuando esto ocurre, para poder sostener los niveles de glucemia, el recién nacido debe recurrir al glucógeno acumulado en el hígado fetal, proceso conocido como glucogenólisis, lo cual provoca su rápida disminución, y aproximadamente el 90% del glucógeno hepático depositado en la vía fetal se consume en las primeras 12 horas de vida. Ante esta situación, el recién nacido debe producir activamente un nuevo glucógeno para compensar la muy elevada utilización de glucosa, 2 veces más alta que en el adulto. Este proceso se denomina gluconeogénesis, que es lo que veníamos hablando. Es producto de la participación de varias sustancias, entre las que principalmente se destacan el lactato, el glucagón, los aminoácidos, el glicerol, los cuerpos cetónicos, que dijo el compañero, los ácidos grasos libres y los triglicéridos. Y después ¿eso está bien? Sí. Sí. Es eso. Bien, ¿y cuál es la hormona que interviene o cuál es sí, creo que he hablado de hormona que interviene? No, es el glucagón, no es la insulina. El glucagón. La insulina al revés, era algo así. Claro. Perfecto. Piensen esto. La insulina es una hormona completamente anabólica. La insulina va a producir. Yo acá lo que quiero es romper algo catabólico. Entonces, el glucagón es completamente catabólico. ¿Qué va a hacer el glucagón? Necesito romper el glucógeno. Libero glucagón para que me rompa ese glucógeno. ¿Sí? Sí. Y por eso es que es el glucagón el que tiene como el rol principal, no sería la insulina. La profe había dicho que todos se confundían, ponían la insulina. Siempre. Porque uno siempre es como que, no sé, cuando está hablando del metabolismo de la glucosa, es como que va pegado a la insulina, al metabolismo de la glucosa, y siempre nos olvidamos del glucagón. Pero bueno, en este caso es como súper importante esto.
Y piensen esto, yo necesito romper ese glucógeno, entonces necesito una hormona catabólica que me rompa esos enlaces, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Profe, tengo una pregunta que capaz nada que ver, pero en la clases pasadas estuvimos hablando sobre la gran importancia de la grasa parda en el neonato, y mi consulta, hablando esto de que un poco a veces cuando hay hipoglucemia el neonato usa grasas para generar una gluconeogénesis, y esa grasa parda tiene únicamente la función de termorregulación o también puede influir en la regulación de la glucemia. No encontré nada, la verdad, que tuviera estimo que no, pero... La verdad es que yo siempre lo leí como asociado a la termorregulación, ¿sí? De hecho es lo característico, digamos, que tendría ese tipo de grasa, que después en el adulto desaparece. Pero bueno, lo puedo buscar, no lo sabría. Siempre como que se asoció a eso, pero bueno, no lo puedo buscar, me lo anoto. Gracias. Porque no te sabría responder. Profe, le hago una consulta. Sí. En la bilirrubina alta del recién nacido, ¿puede ser que sea de 12,9, por ejemplo, en los lactantes de fórmula que toman mamadera y hasta 15 los que toman leche materna, que diga el libro? Sí. Sí. Listo. Sí, siempre la leche materna, por características de la leche, sí, que pueden como aumentar más la bilirrubina, se le da un changüí. Piensen también eso. Porque hablamos, claro, en este caso era por lactancia materna, pero bueno, lo hablaba por si también tomaban leche de fórmula. Sí, pero bueno, sí, esa es como la gran diferencia que hay entre la leche de fórmula y la lactancia materna. Se le da como este pequeño changüí. Bien, ¿quieren ir a la pregunta 8 que creo que habla un poco de eso? ¿Quieres que me lea, profe? Dale. Dice, ¿es lo mismo hiperbilirrubilemia que ictericia? ¿Qué es la ictericia fisiológica y por qué mecanismo se produce? Y después dice, márquelo en el gráfico. Hubo problemas con el gráfico, creo, ¿no? ¿Todos tuvieron ese gráfico? Pero hubo gente que no lo tuvo, como que nunca pusieron el gráfico que tenían que marcar. No marqué nada porque no había gráfico. Bien. Fue un error. Sí, era un error. Listo. Porque no había ningún gráfico. Bueno, había todo un gráfico lindo que yo lo tengo impreso acá, pero no estaba el gráfico. Bueno, yo pensé que nosotros teníamos que hacerlo, pero no, la verdad que no. No, estaba el gráfico para poner y no, lo subieron y no estaba subido el gráfico. Yo, como lo tengo de un mail que me mandaron, hoy salió justo ese tema en un grupo. Bien. Bueno. ¿Cuál es el gráfico, profe? ¿Dónde lo podemos ver o buscar? Claro. Es este grafiquito de acá. Creo que está en la bibliografía. Listo. Ay, lo vi en Sí, está en la bibliografía. Está en internet. Sí. Es un gráfico de esto, de cómo es todo el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Desde la destrucción del grupo hemo y todo hasta que se llega a las sustancias, digamos, de liberación. Bueno, entonces, ya habíamos hablado esto. La ictericia es un concepto clínico, es un signo clínico, y la hiperbilirrubinemia es un signo bioquímico, ¿sí? O sea, es un concepto bioquímico. Eso grábenselo y traten de no confundírselo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían los niveles que recién los estuvieron diciendo? O sea, ¿cuál sería el nivel límite superior para un recién nacido con leche de fórmula? ¿Cuál es? 12,9 decían. Perfecto. Y leche materna sería 15. Perfecto. Eso es como límite superior, ¿sí? Muchas veces suele estar un poco más bajo de eso. ¿Sí? Bien. Y acá
Bueno, algo de la ictericia fisiológica ya estuvimos hablando, ¿sí? Algo que les tiene que quedar claro es que esto, que es una ictericia que aparece tardíamente, o sea, si aparece antes de las 24 horas o hasta las 24 horas, uno piensa en algo más patológico, la ictericia fisiológica va a aparecer más tardío, ¿sí? No suele darse como un aumento de forma brusca y todo lo que tiene que ver con la ictericia por leche materna e ictericia por lactancia inadecuada no entrarían como patológicas, ¿sí? Eso para que no. ¿Puede repetir eso último, por favor? Sí. Que ictericia patológica uno la piensa en cuando se da antes de las 24 horas, ¿sí? O dentro de las 24 horas. Cuando se empieza a dar la ictericia más tardíamente, que por lo general se da tardíamente con una velocidad un poco más lenta, pero bueno, tardío, eso es una ictericia fisiológica, ¿no? Como que uno lo piensa como más un proceso fisiológico. Y la ictericia por lactancia inadecuada y por leche materna entrarían dentro de las ictericias fisiológicas, si uno no la piensa como patológica. Sí, eso bien. Y ictericia por lactancia inadecuada no es lo mismo ictericia por alimentación con leche materna, ¿sí? Eso también. Como que puede tener una buena lactancia, digamos, y a su vez tener ictericia, ¿sí? Y ahí uno lo pensaría como una ictericia por leche materna. Que esto se da porque la leche materna tiene como varias sustancias que generan una disminución en la excreción y generan como rupturas en la conjugación, entonces eso hace que haya como más circuito enteropático, ¿sí? Como más estimulación del circuito enteropático. Per se es por la leche, ¿sí? Ahora, por lactancia inadecuada es porque hay alguna cuestión en la técnica de lactancia que hace que haya, por lo general, menos mamadas diarias y haya menos ingestión de leche, ¿sí? O sea, por disminución en la producción y eso por ahí les va a terminar de cerrar un poco más en el núcleo de lactancia, ¿sí? Sí, vos sabés, surgieron, por lo menos en el teórico habían surgido dudas de eso y ahora que lo aclaraste me entró la duda a mí. Sí. Porque entonces, si por leche materna no es lo mismo que por lactancia inadecuada, la lactancia inadecuada lo entendí. Ahora, esto que vos mencionás por leche materna, ¿se entiende igualmente que es por predominio indirecto? Igual. Sí. Pues yo lo tengo, te pregunto porque lo tengo escrito de esa forma y no sé si es así. Sí. Ok. Sí, como que... Sí, no, ¿qué tenés? Yo tengo que, lo deben tener todos que lo deben haber anotado, por predominio indirecto es la ictericia fisiológica por leche materna y no fisiológica. Esas son las tres que tengo yo por predominio indirecto. Sí, porque en realidad es esto, como que lo que suele pasar es como que o sea, hay más circuito enteropático, entonces te aumenta más la indirecta, como que vos la directa la podés excretar, pero claro, no estás excretando tanta directa porque te está aumentando la indirecta, ¿sí? Está bien, sí, no está bien, era solamente eso que me quedó la duda, que al final lo de lactancia inadecuada entonces es diferente. Okay. Sí, lactancia inadecuada tiene que ver exclusivamente o con la técnica de lactancia o con la producción de leche, ¿sí? Que dentro de lo que es la producción de leche hay dos factores. Uno es que per se no haya una producción y otra es que haya un mal vaciamiento de la mama, que eso genera inhibición de la producción, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque yo lo puedo corregir. O sea, una lactancia inadecuada, yo puedo mejorar la técnica de lactancia, generar mayor vaciamiento de la mama, que me estimularía la producción de leche, y generar más frecuencia, con lo que me ayudaría, digamos, a corregir este tipo de ictericia, ¿sí? Por lo general, nunca una ictericia, por más que yo sospeche que es por lactancia inadecuada o por leche materna, va a ser contraindicación de lactancia, ¿sí? Eso también, como que no es que yo corto la lactancia y le doy leche de fórmula. Si es ictericia por leche, en ninguno de los dos casos se recomienda no suspender la lactancia. No.
Porque la ictericia por leche materna, una vez que yo ya sé que es por leche materna, suelen tener velocidades de aumento muy lentos, o sea, velocidades de aumento de la bilirrubina como bastante lentos. Entonces, y nunca me va a llegar a un nivel de que genere como un nivel patológico, ¿sí? O sea, va a ser un nivel patológico porque hay una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Pero no va a ser un riesgo de kernicterus, ni de que haya una alteración neurológica, ni de que me haya alguna afectación, ¿sí? Por lo general no suele darse así. Y después de los 14 días más o menos empieza a disminuir, como que se genera como un equilibrio mayor en todo lo que es el metabolismo de la bilirrubina, digamos. ¿Sí? Y habría que educar a la mamá, ¿no? Para que pueda darle bien el pecho. En realidad, en la que es de leche materna, la mujer no vas a poder hacer mucho, porque la mujer por ahí está dándole re bien la teta y hay como o sea, hay una buena lactancia, digamos. Ahora, pero en la que es lactancia adecuada, sí. En el caso este no, sí. Porque en el caso dice este que no, tal cual. Claro. En el caso este es como, mejorar esa lactancia, ¿sí? Pero bueno, después van a ver cuando veamos el módulo de lactancia que hay un montón de factores, digamos, para mejorar por mujer, pero es esto, sería mejorando la lactancia, uno mantendría como mejores niveles de bilirrubina, ¿sí? ¿Se entiende todo esto? Es muy abstracto estar hablándolo así, pero bueno. Yo encima tengo todas mis anotaciones porque hasta a mí me cuesta como, me pierdo, digamos. Profe, no tiene nada que ver, pero ¿alguna vez escuchó que las abuelas dicen que los bebés, o sea, con ictericia posterior a las 24 horas, es porque tienen el hígado inmaduro? ¿Alguna vez lo escuchó? Yo lo escuché. He escuchado tantas cosas de las abuelas. Por eso. Pero no, ¿tiene alguna explicación? Sí. ¿No? No, a ver, hay cierta inmadurez hepática, pero es una madurez que es funcional, digamos, ¿sí? O sea, obviamente después va a ir madurando el hígado. Y hay un montón de factores por los cuales puede estar ictérico, ¿sí? Un recién nacido. Pero bueno, sí, uno se escucha como muchas cosas de las abuelas. No sé por qué las abuelas dicen tantas cosas. Porque después cuando vean el módulo de lactancia, una también, no sé, no producís buena leche, o empiezan como todas esas cosas que, no sé, son malas. Profe. Sí. En este caso, en el caso 2 de Cecilia. Sí. ¿Está teniendo una buena cantidad de leche materna o no? Porque no me queda claro. No, la cuestión es así, ¿sí? Porque en realidad... Ella... No, decime qué es lo que estamos pensando. No, que la madre de la nena decía que estaba angustiada porque no le bajaba suficiente leche, pero no sé si será que ella pensaba eso o si era verdad. Bueno, ese es todo un tema. Las técnicas de amamantamiento. Sí. Ese es todo un tema, ¿sí? Porque eso lo van a escuchar un montón de veces, decir que no me baja la leche o la bajada de leche les va a terminar de cerrar en el módulo de lactancia, pero así a grandes rasgos, más allá de esta percepción que ella tenga, ¿sí? Sí hay una realidad de que la lactancia le está generando dolor y la lactancia, no hay una apuesta frecuente del recién nacido a la teta, ¿sí? Piensen que el estómago de un recién nacido tiene alrededor, si no me equivoco, de 20 mililitros, o sea, es muy poquito lo que va a ir tomando de teta, entonces necesita tomar muy seguido, ¿sí? Cada hora y media, 2 horas, o en algunos casos 3 horas. No se recomienda que pasen más de 4 horas, ¿sí? Sin que tome la teta. Uno tendría que ir alimentándolo. Y algo que sucede es que cuanto más frecuente, claro, en este caso... En el caso de que salir de demanda, entonces ahí te das cuenta que es ictericia por... no me sale el nombre. Por leche materna no. Por lactancia inadecuada. Eso. Sí. Porque no es salir de demanda y está... Tal cual. La madre... Bueno, por todo eso, por las técnicas. Sí. Mal. Porque habría como
como una falla en la técnica, digamos, y hay una falla, puede ser que haya también una falla en el vaciamiento, ¿sí? Cuando la lactancia es dolorosa, por lo general la mujer es como que trata de sacarlo al bebé antes de que el bebé termine de tomar, o se genera como toda una incomodidad que hace que esa mama no se vacíe bien. Y eso es todo un círculo vicioso, porque si la mama no se vacía bien, no se libera el péptido inhibidor, y eso hace que no se genere más leche, ¿sí? O sea, cuando no hay buena producción de leche, lo primero que uno hace es aumentar la frecuencia y más que la frecuencia, el tiempo, ¿no? de la mamada de esa mama, para que se vacíe bien. O sea, estimular el vaciamiento de la mama es como lo principal, digamos, que se tiene que producir para que aumente la producción de leche, ¿sí? Después van a ver que hay varios tipos de leche, o sea, primero está el calostro, después hay como lo que sería la bajada de la leche más madura, y a su vez la primera leche que sale es una leche que está que es más para hidratar, digamos, y como más liviana, por decirlo de alguna forma, y cuando uno lo va dejando al recién nacido, va empezando a salir como más la leche que sale en tiempo, ¿no? Posterior es una leche que tiene mucho más contenido graso, y eso es lo que ayuda a aumentar de peso. Entonces, todo esto, que sea una lactancia dolorosa, que no haya una buena puesta en el pecho, que no haya una puesta frecuente en el pecho y todo, generan a su vez es como un círculo vicioso, menor producción de leche, y esa puede ser la sensación que ella tenga de que no le baja leche, ¿sí? A veces es una sensación porque uno espera, no sé, tener una leche espesa, digamos, el primer día, y eso no va a suceder. Hay mujeres que no saben bien qué es el calostro o cómo es todo este tipo. Entonces eso es algo también importante de explicar. Son muy pocos los casos en los que realmente no haya una producción de leche, ¿sí? O sea, que no haya una producción primaria de leche es como muy infrecuente. Y la mayoría de los casos se resuelve mejorando la técnica de lactancia. ¿Sí? Bien. Gracias. De ese cuadro creo que va a ser como muy difícil poder explicarlo sin que lo estén viendo. Pero bueno, algo básico que tienen que saber es que la bilirrubina entonces se genera a partir de la degradación del grupo hemo de los eritrocitos. Yo tengo una mayor destrucción de eritrocitos, mayor grupo hemo liberado, que va a generar mayor producción de bilirrubina, ¿sí? Lo primero que aparece es la biliverdina, que eso después vayan a leerlo, pero es biliverdina, que a partir de una enzima se convierte en bilirrubina no conjugada, que esta no conjugada es insoluble, entonces necesita sí o sí conjugarse para que uno lo pueda excretar, ¿sí? Y quien lo conjuga es una enzima que se encuentra en el hígado, que va a conjugarlo con ácido glucurónico, y esta conjugación de la bilirrubina con ácido glucurónico va a hacer lo que la convierta en bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, que es hidrosoluble, y eso la va a ayudar a la excreción, ¿sí? Una parte de esa bilirrubina se excreta como estercobilina en la materia fecal, una parte va a volver a entrar en circulación y se va a convertir en urobilinógeno y se va a excretar a nivel renal, ¿sí? Como urobilina. Y otra parte es como que va a volver, en el caso del recién nacido, a hacer la circulación enteropática y va a volver otra vez como a recircular y a volver a ser excretada, ¿sí? No se enrosquen tanto con los nombres de las enzimas, con los nombres. Sí es importante que entiendan a grandes rasgos de dónde viene la bilirrubina, cómo se excreta la bilirrubina y esta cuestión de la circulación enteropática, ¿sí? A ver. Y esto de cómo es la eliminación. Pero no tan a nivel micromolecular, sino como a grandes rasgos esto, ¿sí? Importante saber esto, que la bilirrubina directa es la que está conjugada y con que está conjugado, digamos, y la bilirrubina indirecta es
la que es como en un paso previo al hepático, ¿sí? Que sería la que no está conjugada. O sea que... Bien. ¿Alguna duda más? Bueno. A mí me generaría todas las dudas del mundo porque el metabolismo siempre me pareció muy difícil, pero cualquier cosa igual si no lo charlamos en el encuentro que viene. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No, ahí eran 8 nomás. Bueno. De la circulación enterohepática, como qué cosas puntual tenemos que saber, o más o menos. A grandes rasgos es esta cuestión de que está como más aumentada. En realidad lo que importa de la circulación enterohepática es esto, que justamente en el recién nacido tiene esta particularidad de que el hecho de que esté aumentada la circulación enterohepática es como un factor de riesgo, digamos, para tener ictericia o para tener hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y ver estos factores, o sea, cuáles son los factores que aumentan la circulación enterohepática, ¿sí? Esa sería como la importancia de por qué ver bien esta circulación enterohepática, porque es como una forma en la que está volviendo bilirrubina que indirectamente me está generando una hiperbilirrubinemia y una ictericia, ¿sí? O sea, ver esos factores, los factores que aumentan la circulación enterohepática sí los tienen que acordar. Acuérdense de la motilidad y acuérdense de la enzima esta que conjuga, no me acuerdo la glucuronidasa, algo así. Pero bueno, básicamente, o sea, más importante que sepan el nombre de la enzima es saber qué es lo que hace la enzima. ¿Sí? Como esto. Más importante es saber cuál es el nombre de la enzima, saber qué es lo que hace la enzima, ¿sí? Eso en un final, hablando mal y pronto, garpa. Es lo importante, porque significa que entendieron el proceso fisiológico. Si ustedes dicen el nombre de la enzima y no tienen ni idea cuál es la función de esa enzima o por qué es tan importante, bueno, es como que no tendría sentido, ¿sí? Pero eso sería como lo importante del sistema, del circuito enterohepático. Bien, y después, yo creo que lo de lactancia materna les va a terminar de cerrar cuando veamos el módulo de lactancia, el núcleo de lactancia, sí, que es uno de los que vienen, si no es el que sigue es el otro. Ya no voy a hablar porque a mi comisión con el APGAR también los venía que era el núcleo que viene y pasaron como 3 núcleos, no sé cuántos pasaron, pero bueno. Y después, que por ahí en el práctico no estuvo tanto, pero sería como para que lo vayan entendiendo, es esta cuestión de lo que estuvimos hablando al principio de la función renal, ¿sí? Como es todo el metabolismo electrolítico, ¿sí? Eso no es como, a ver, de nada nos sirve que nos hablen de aniones y cationes si no entienden cuál es el funcionamiento del riñón, más o menos cuáles serían las funciones que tiene, y estas cuestiones de esto, de que sucede este aumento del flujo plasmático, que aumenta la filtración, eso genera un aumento de la excreción, se empiezan a secretar esta cuestión del factor natriurético, se empieza a funcionar el sistema renina-angiotensina, aldosterona, empiezan a jugar como a intervenir esos factores, ¿sí? Léanlo como más a grande rasgo, cualquier cosa, me preguntan por campus, no tengo problema. Si hay algo que no entiendan, ¿sí? Bien. ¿Algo más? Y eso igual, profe, no hablamos de eso del renina angiotensina o algo así, eso no hablamos. No, en realidad es esto, como que son algunas hormonas que empiezan a aparecer, o sea, no lo hablamos porque no estaba como tan enfocado el práctico ahí y como que tampoco es tan importante ni nadie se los va a estar preguntando así, ¿sí? Pero bueno, sí es esto, como que empiezan a aparecer una regulación a nivel renal que va a permitir esta excreción de solutos. Y a veces esa excreción de solutos se produce, o sea, estimulando estos sistemas, ¿sí? El sistema de renina-angiotensina aldosterona o el sistema de lo que es la hormona antidiurética o esto, ¿sí? Como que empiezan a entrar en juego esas cuestiones hormonales.
No es para que profundicen, simplemente como para que sepan que es como que se empieza a funcionar todo eso, sí que depende, o sea, es parte de la función del riñón. Y todo eso para que baje el edema, ¿no? Sí, todo eso es para excretar el líquido Y extracelular. baja el peso. Sí. Sí, se necesita excretar esto porque, a ver, tiene que ver con esto de las osmolaridades. Uno necesita siempre compensar la osmolaridad entre el líquido intracelular, entre el espacio intracelular y el extracelular, ¿sí? Eso es importante siempre compensarlo y bueno, y la forma que tiene el cuerpo de compensarlo es a través de la excreción renal, ¿sí? Bien. Pero bueno, nada, traten esto, como teniendo esos conceptos en claro de que el cuerpo va a intentar liberarse de este líquido extracelular y compensar las osmolaridades y que lo va a hacer a través del riñón. Todo eso les va a ayudar a poder ir entendiendo después, si lo quieren estudiar en mayor profundidad, de cuáles son los mecanismos para hacer todo eso, ¿sí? Sí, buenísimo. Bien. Bueno, creo que ya está. Así que Gracias. Los dejo libres. Gracias, profe. Gracias, profe. Y ahora me quedo yo viendo en el chat todos los que pusieron presente y esas cosas. Gracias, profe. profe. Buenísimo. Nos vemos. Pobres.